El tema que quisiera tocar en esta mañana lo he titulado El trato de Dios para su pueblo, para con su pueblo. Gloria a Dios. El trato de Dios para con su pueblo. Y para ello vamos a utilizar como referencia bíblica Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48. Vamos a leer solamente el versículo 10 al verso 12. Jeremías capítulo 48, 10 al 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Perdón. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán su vasija y romperán sus odres. Vuelvo a repetir, el tema es el trato de Dios para con su pueblo. La garganta que quiere molestar, hermano. Dios tiene formas y maneras infinitas de tratar con los hombres. Amén. Amén. Sean estos creyentes o simplemente hombres sin temor a Él, Dios siempre tratará con nosotros. Y ese es el propósito de Dios, tratar con los hombres. No porque los hombres se han acercado a Dios, sino que Dios se ha acercado a los hombres. De manera que Dios siempre ha querido y va a querer y seguirá tratando hasta los últimos días de este siglo y de esta humanidad con los hombres. Y Él tiene maneras, tiene formas, y algunas veces no nos van a gustar, pero es la única manera y forma, y valga la redundancia, en que Dios tratará con nosotros. En el caso del genuino creyente, Dios en su inmenso amor trata con los creyentes para formar en nosotros el carácter, su carácter en nosotros, en nuestras vidas. Y a veces, repito, lo dije hace un momento, a veces va a ser un poco difícil y nos va a resultar hasta un tanto torturador. Pero Dios, hablando ya respecto a nosotros como iglesia, Dios siempre va a tratar para formar su carácter en nosotros. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Necesitamos tener el carácter de Cristo. Y muchas veces oramos y le pedimos a Dios que trate con nuestro carácter. Y ciertamente Él lo hace. Pero quiero decirle que en esa transformación, en esa metamorfosis que se tiene que operar en nuestras vidas, nosotros tenemos una parte en la que tenemos que poner, tenemos que trabajar. Porque de lo contrario, ese plan y ese propósito de Dios para con nuestras vidas no se va a llevar a cabo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. En esta vida no estamos para perder el tiempo. No estamos aquí en la iglesia porque no tenemos nada que hacer. Estamos aquí primero porque queremos agradarle. Amén. Segundo, porque Dios quiere desarrollar un propósito en nuestras vidas. Nos quiere llevar a un punto donde nosotros nos sintamos útiles para Él. Pero para ello, Él va a tratar con nosotros. Y va a tratar en nuestro carácter. Va a tratar de matar lo que hay en nosotros para que sea el carácter de Dios en nosotros. Y así podamos cumplir ese propósito bendito que Él tiene, Dios mío, para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Pero eso va a ser el caso del genuino cristiano. Dije
que Él trata tanto con los mundanos como trata con nosotros. Con el mundo, mire todo lo que está sucediendo. Trato de Dios. Trato de Dios. La noticia que vemos, que oímos en la radio, que leemos en los periódicos, es tremenda. A cualquiera lo vuelve loco, a cualquiera lo deprime, y cualquiera en situaciones como esta es capaz de cometer cualquier locura. Escuchábamos y veíamos la noticia de lo que pasó en Túnez. 37 muertos. Fueron barridos por un loco, endemoniado. Entonces estamos viviendo una época difícil. Mire lo que sucedió hace unos meses con aquel avión que se estrelló contra los Alpes franceses. Y así vamos a escuchar noticias que de alguna manera afectan nuestra vida, ¿verdad que sí? Aunque en ese avión, en esas muertes en Túnez, y lamentablemente otras que se van a dar, porque así lo dice la Biblia, aunque no hayan familia, pero nos va a doler. Nos va a doler. Y cualquiera no va a estar, hermano, tranquilo y decir, no, eso no es familia mía. A todos, de alguna manera, nos afecta. Ese es el trato de Dios con el pueblo. Ese es el trato de Dios con el mundo. Dios le está diciendo al mundo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Pero el hombre no quiere. Hace 2 días aproximadamente, el presidente de los Estados Unidos, Obama, acaba de firmar un decreto donde está permitido el matrimonio entre hombres. Yo no quería ver esa noticia, no quería verlo, pero en ese momento veo la televisión y hay 2 hombres besuqueándose. Hermano, es tan asqueroso que a mí me dio ganas de vomitar literalmente. Y yo le decía a mi esposa, para eso, pásalo. Vivimos en este tiempo, en una generación perversa, en una generación que no teme a Dios, una generación que es como el caso de Faraón. Entre más plagas vienen, más duro y más terrible se pone la situación. Pero la Biblia lo dijo. Así que eso no nos debe coger desprevenidos. La Biblia ya lo dijo y van a suceder cosas peores. Ay, pastor, no diga eso, me está asustando. Pues para eso estoy aquí, para que se asuste. No. Si usted lee la Biblia, ya usted tendría que haberse asustado hace tiempo. La Biblia lo dice y algunos dirán, pero qué Dios malo, qué Dios más perverso, ¿cómo permite eso? No, Dios no es malo ni es perverso. Todo lo que está sucediendo es consecuencia del pecado. De tal manera que estamos llegando inclusive a situaciones peores que las que sucedieron en Gomorra y en Sodoma. Pero ese es el trato de Dios con el mundo. Pero en cuanto a nosotros, Dios está tratando con nosotros y va a tratar con nosotros para que cumplamos su propósito. Su propósito. Moab, donde leímos hace un momento, de donde descienden los moabitas, era producto de un incesto, producto de un incesto, sí, de su hija mayor que se acostó con su padre. Y como consecuencia de ese adulterio, de esa fornicación, de ese incesto, como usted lo quiera llamar, nace Moab. Y de ahí entonces, repito, vienen los moabitas. Ellos llegarían a ser, hermano, una piedra en el pie de los israelitas. Aunque no eran hermanos, pero eran familias. Amén. Eran familias. Porque Lot era el sobrino de ¿quién? De Abraham. Y de ese incesto surge entonces, repito, este pueblo que luego, hasta los últimos días de Israel en la tierra como nación, le hicieron la vida imposible. La Biblia dice que en los últimos días de la humanidad, Moab, igual que todos nosotros, serán juzgados, pero que ellos también serán bendecidos, porque de alguna manera son parte de la promesa de Dios, aunque no son directamente descendientes de la promesa de Dios a Israel. Ahora, sin embargo, siendo parientes lejanos de los israelitas, Dios también trató con ellos.
Y Dios quiso que ellos se volvieran a Él. Dios trataba con Israel como nación, pero también trató con ellos. Porque ese es el propósito de Dios. Tratar con los hombres. Dios siempre va a tratar con los hombres. Lo acabo de decir, Dios está tratando con los hombres. Y todo lo que estamos viendo es trato de Dios. Si el hombre se vuelve a Dios, Dios, hermano, entonces va a trabajar con el hombre. Ahora, aclaro, no son juicios de Dios como algunos piensan. El hombre ha violentado principios y los mismos principios se están encargando de ejecutar juicio. No, que Dios está mandando, no, hermano. Si estos son los juicios de Dios, entonces estamos en el Edén. Porque los juicios de Dios un día se van a derramar sobre este mundo. Y ojalá nosotros no estemos aquí. Se van a derramar los juicios de Dios y va a ser algo terrible, jamás visto. Yo le comentaba a los estudiantes del discipulado hoy que se han visto la película San Andrés, la falla de San Andrés. Pues eso es un juego de chiquillo en comparación con lo que va a suceder en la tierra cuando la iglesia se vaya, cuando nosotros nos vayamos con el Señor. ¿Y cuántos se van con el Señor? Amén. Gloria a Dios. Y va a ser un tiempo que Dios va a tratar con la humanidad y va a tratar con Israel también. Pero bueno, ese no es el punto al que quiero llegar. A lo que quiero llegar, hermano, es que Dios había tratado con los moabitas, trató con ellos durante todo un periodo. Y de allí entonces surge este pasaje bíblico que le leímos hace un momento. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. El paralelismo, al igual que Moab, Dios trata con su pueblo y va a tratar con su iglesia en estos días. Muchas veces el Señor trata con los genuinos creyentes, porque mira, hermano, existen tres tipos de cristianos, tres tipos de personas en la iglesia. Los salvos, los que creen que son salvos y los que están perdidos. Existen en la iglesia, quiéralo o no lo quiera. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Eso solamente lo sabe Dios. Pero Dios va a tratar con aquellos que le conocen. Va a tratar con aquellos que no le conocen. Y va a tratar con aquellos que creen que le conocen. Pero hablando respecto a la iglesia que somos nosotros, Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Amén. Y respecto a ese trato, que es el tema que estoy tocando, el trato de Dios para con su pueblo, me gustaría brevemente tocar 3 puntos sobre el trato de Dios con respecto a nosotros. Silencio sepulcral, hermano. Estuve en Ginebra, Suiza, y los hermanos le mandan saludos desde allá. Ahí estuve con los hermanos, fue un tiempo muy bueno. Bien, lo primero que tenemos que tocar sobre el trato de Dios para con nosotros es que, según viendo desde la perspectiva de Moab y de este pasaje bíblico, la quietud no siempre es buena. La quietud no siempre es buena. Vamos, repítalo. La quietud No siempre es buena. al pastor se le pegó esos predicadores que repitan. No te puedo ahora. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. Cuando hablamos de quietud, nos referimos a la falta de ejercicio espiritual. Amén. Cuando hablamos de quietud, hablamos de situaciones que en un determinado momento que deben ser ejecutadas, nosotros no lo hacemos. La Biblia nos habla en el libro de Éxodo, capítulo 14, el versículo 15. Ahí estaban los judíos, los hebreos, frente al Mar Rojo. Ya Dios los ha sacado con mano poderosa de Egipto. Ha realizado las señales que todos conocemos. La última señal es la muerte de los primogénitos. Y ellos con mano poderosa, Dios los saca. Se movilizan. Ya de antemano, Dios les ha ordenado que tengan todo listo. Todo. Y
Y luego cuando están frente al Mar Rojo, ahí, hermano, frente a ese inmenso y azul mar, también tenían en la parte de atrás a los egipcios que le venían persiguiendo. Y algunos comenzaron a inquietarse, a incomodarse. Es posible que Moisés también era humano. ¿Y qué le dice el Señor? La gente estaba ahí, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a leerlo y miren lo que le dice el Señor a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. ¿Por qué clamas a mí? Dile que marche. Esto nos habla, hermano, del movimiento. Esto no nos habla de quietud. El pueblo estaba quieto. Ellos pensaban que Dios, quizás de la manera en que lo había hecho unas horas antes allá en Egipto, también lo iba a hacer con el mar. Pero Dios dice, dile a mi pueblo que marche. ¿Por qué claman? Porque esta no es hora de clamar, hombre. Esta es hora de movernos. Hace años, cuando la Asamblea de Dios compró el terreno para el campamento, recuerdo que fuimos a pisar el terreno y fueron todos los pastores, éramos como 200 pastores, hermanos, pisando el terreno a la orilla de la playa, contentos y no sé qué, pero a alguien se le ocurrió pisar, hermano, una casa de avispas. Y se ha desatado un avispero, hermano, y la gente, ¡ah! ¡Te reprendo, Satanás! ¡Fuera, diablo! Y dice un gringo, esta es hora de orar, esta es hora de correr, por favor, corran. Y es que hay días, hay momentos en la vida que no hay que reprender, hermano, sino que hay que moverse. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios haga la obra, pero no nos queremos mover. Muchos estamos, no, hermano, pastor, yo estoy aquí confiando en el Señor y esperando que Dios haga el milagro. Esa es una quietud no buena, hermano. Esa es una quietud que te puede llevar a la derrota. Pastor, ore por mí. No, muévete tú. Pastor, ayuden por mí. Pastor, envíeme la enseñanza. Todo eso es bueno, pero hay momentos en que hay que moverse. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Hermano, la quietud, estoy hablando de la mala quietud, si se le puede utilizar un término, la quietud atrofia, enferma, debilita nuestras vidas. Hay un dicho en mi país, y me imagino que en Colombia lo es también, vamos a ver si lo digo correctamente: con el mazo orando y a Dios rogando. Así el asunto, a Dios rogando y con el mazo dando. Y es así, hermano. A veces nosotros, mire que me incluyo yo, a veces nosotros queremos que Dios haga un milagro, pero nosotros no hacemos nada para que ese milagro se dé. Y somos tan astutos que decimos es que nosotros no tenemos que hacer nada. Dios es todopoderoso y Él será quien hará el milagro. Pero resulta que el milagro Dios lo puede hacer 100%, pero Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese milagro. No solamente los beneficiados, sino que actuemos en ese milagro. Dios le dijo a los discípulos, quitar la piedra. Y ellos quitaron la piedra. Y luego Cristo, que oró y clamó al Padre, le dijo, Lázaro, ven fuera. Es decir, ahí se ve la combinación, la colaboración del hombre y Dios. ¿Acaso Dios no podía quitar la piedra? Claro que sí. Para mí era más fácil quitar la piedra que resucitar al muerto. Por eso Cristo le dice, quiten la piedra. Esto es lo más facilito, quítenla ustedes, que yo me encargo de lo más duro, resucitar al muerto. Ellos estaban ahí con los brazos cruzados así viendo, ahí viene el maestro, lo va a resucitar. No. Ustedes también tienen que moverse. Querido hermano, querida hermana, los que me escuchan aquí, los que me ven a través de YouTube, quiero decirle, francamente, Dios puede hacer la obra, pero Él quiere que tú seas parte de ello. Amén. No puedes estar quieto.
Dice la Biblia, quieto estuvo Moab desde su juventud. Dios había tratado con los moabitas. Y la quietud aquí, repito, tiene que ver, hermano, con esa inactividad, con esa pereza espiritual, con esa actitud de que me hagan todo y yo nada. A eso se refiere la quietud. Es importante en este tiempo buscar a Dios más que nunca. Más que nunca, queridos hermanos. Nadie se esperaba que estos individuos entraran por el mar y llegaran a la playa y sacaran esas armas y hiciesen la tragedia que hicieron. Vivimos en un tiempo peligroso, usted no lo sabe. Estamos en un país donde estamos llenos de gente que practica esta religión. No todos son radicales. Hay musulmanes inclusive que son amigos míos. El que me cortó el cabello el viernes es amigo mío y converso, me da café y platicamos allí. Claro, ya el asunto se había dado y yo digo, Dios mío, están en ayuno esta gente en el día de Ramadán, y cuando me vaya a hacer el asunto aquí, si se le mueve el asunto y me deshuella, Dios mío, ayúdame, Padre, dame fuerza. Son mis amigos y los amo, lloro por ellos. Pero lamentablemente también existe otro grupo de ellos mismos que están haciendo cosas tremendas, terribles, que quieren conquistar a Europa para el Islam. Usted está en una ciudad donde estamos llenos de ellos y no lo sabemos todavía. No sabemos qué puede pasar, hermano. Nadie lo sabe, tenemos que estar preparados. Usted que monta el metro, el tren, pastor, me está metiendo miedo. No, pero es una terapia de realidad. Vivimos tiempos peligrosos y Dios quiere que tú te muevas, que no te quedes quieto, que le busques. Busque a Dios, hermano, mientras que Él pueda ser encontrado. Búsquele en ayuno, en oración, en alabanza, congréguese, haga de esfuerzo. No puede ser posible que busquemos a Dios cuando nos conviene, cuando lo estoy pasando mal. Busco a Dios. Mire, Dios es tan misericordioso que Dios nos da bonanza. Pero hermano, si yo fuera Dios, y gracias a Dios que no lo soy, a todos los tendría metido en prueba, todos los días, de esas bien bravas. En Panamá, cuando se dio la invasión en el año 89, hermano, gente que no buscaba a Dios, gente que andaba perdida en el pecado, gente que decía ser cristiano y no era nada, gente que no iba a la iglesia, iba una vez al mes. Pero cuando llegó la invasión, eran los primeros que estaban en la iglesia. Todos los días, no querían irse de la iglesia. Hermano, la quietud es mortífera. La iglesia primitiva, Dios le dijo, el Señor le dijo, id y predicad mi evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen. Pero ¿qué hicieron ellos? Se acomodaron, se aquietaron, quietecitos allí, tranquilos. Nadie nos va a molestar. Además, prediquémosle solamente a los nuestros, los de Samaria y hasta los últimos. Ya ellos tendrán quienes prediquen. Y el Señor les envía, hermano, una persecución. Se las envió. Despertó el loco aquel emperador, le envió a un Pablo, y así fue como la iglesia bajo esa terapia de realidad comienzan y salen a predicar. Dios trata con nosotros, hermano, y trata con nosotros porque Él no quiere que estemos pasivos. Así que si usted está pasivo, si usted está quieto, hermano, prepárese, porque viene la remesida. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero escuche lo que le digo, hermano. Mañana cuando usted me llame, sepa que yo se lo dije. La quietud atrofea, enferma y debilita. Mire, una persona que se pasa todo el día frente a la televisión, en un mueble, comiendo, y nunca hace ejercicio, se engorda. Que por cierto, ya que fui a Ginebra, me dieron de comer esa gente ahí. Una persona que se la pasa todo el día frente a la televisión, todo el día comiendo cualquier tontería y no hace ejercicio, ¿cuáles son las consecuencias? Se engorda. Entra, hermano, inmediatamente en una vorágine de gordura. Y anda así.
mire, gracias a Dios que ya no estoy así. Pero antes sí. Yo era flaco, ¿verdad? Flaquísimo, que esa foto, hermano, está prohibido que se publique. Y sabe, hermano, cuando yo me veo ahora en la foto y veo la del pasillo, digo, pero qué cosa. Ahora, si fuera por efecto físico, si fuera por lo horrible que uno llega a verse cuando está súper gordo, hombre, está bien. Pero el problema es más grave, porque luego los problemas no son tanto físicos, sino físico, o sea, físico en cuanto al físico, sino que son en apariencia, pero son problemas que se generan en el hígado, en los riñones, en las venas, y hay una serie de problemas que llegan, hermano mío, a matar a la persona. Oye, que se murió un paro cardíaco ahí, listo para la foto, y cuando le van a hacer la autopsia lleno de colesterol. Y cuando ven el parte clínico se dan cuenta que el tipo ni hacía ejercicio, no hacía nada. Mano, por eso haga ejercicio. Yo no lo hago, pero yo camino. Yo camino, hermano, todas las madrugadas. Ya William me invitó a nadar. La invitación sigue, William. William me invitó a nadar, hermano. Yo no sé cómo se nada, ya se me olvidó. Pero William, esta semana nos ponemos de acuerdo. Vamos a nadar, hermano. Ese es el ejercicio más completo. Nadar. Qué rico, ¿no? Haga ejercicio. Porque eso le va a ayudar. Además de que su cuerpo no tome la forma no deseada, también le va a ayudar para que usted queme esas grasas contenidas allí. Si usted está pasivo y está quieto, hermano, usted es un candidato fuerte para un paro cardíaco. Usted es un candidato fuerte para que se estrofeen sus huesos, porque en el momento en que usted está demasiado pesado, hermano, lógicamente sus huesos sufren. Y una serie de situaciones que desencadenan al final en la muerte. Entonces, esto es lo que trato de decirle. La quietud no siempre es buena. ¿Quién estuvo Moab desde su juventud? Cristianos desde su juventud, desde que comenzaron en los caminos del Señor, han estado quietos, no hacen nada. Ni evangelizan, ni oran, ni nada. Y uno dice, chuleta, hermano. Y de repente, ¿qué pasó con él? No, se murió. ¿Y de qué se murió? Le dio un paro cardíaco. Estoy hablando en el sentido espiritual. Que Dios nos ayude, hermano. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El problema es que todos nosotros, bueno, no todos, algunos de nosotros pretendemos que Dios haga todo por nosotros. Y el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces. Por eso hoy tenemos el tipo de evangelio light, ese evangelio diluido que se predica hoy, donde dice, porque le facilitan todo a los cristianos. Si tú pactas con Dios, Dios te va a dar dinero, casa, auto y de todo. Y la gente tonta va y pacta. Que Dios nos ayude, hermano, porque lo que estamos creando es yo sé, hermano. Están creando parásitos en el cuerpo. Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Dios quiere levantar una iglesia sana. Una iglesia que se moviliza. Miren, una iglesia que se moviliza. Una iglesia que evangeliza. Una iglesia que hace misiones. Una iglesia que ora por los enfermos. Una iglesia que se preocupa por los hermanos. Una iglesia que está siempre en acción. Es una iglesia que está destinada al triunfo. Nada de pacto. Simplemente el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es garantía de victoria. Pero hoy, lamentablemente, uno de los males es la quietud en la iglesia. La quietud nos descalifica, la quietud nos paraliza. Nos paraliza. Yo vivo en un edificio, vivimos en el tercer piso, ¿verdad? El segundo piso. Yo no sé por qué, porque son tres. En la de Chusea abajo, ¿no? Sí. Y cada vez que yo subo ese piso,
Esa escalera, hermano, se lo confieso, es un cansancio tremendo que me da. Diciendo que ya aquí no me da yo hoy. ¡Ay, Padre Santo! Y mi esposa me grita, ¡la edad! ¿Qué edad ni qué edad? Simplemente es normal, uno se cansa. Uno se cansa. Y cuando uno no hace ejercicio, peor, hermanos. Por eso hay cristianos cansados en la iglesia. Que vienen a la iglesia, pero vienen cansados. No hablo cansancio físico, espiritual. A escuchar de nuevo a ese pastor. A escuchar a esa pastora. A escuchar a ese hermano que siempre nos regaña. A la iglesia los mismos coros ahí. Sí, sí, Señor, sí. De nuevo ahí la tener con César. Sí, de nuevo. No, de veras, eso pasa. Eso sucede. Y si usted me dice que eso es mentira, hermano, no sé, llámeme y dígamelo aparte. Porque a mí me ha pasado. Entonces uno entra en un cansancio, en una fatiga, tres fatigas dicen algunos. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque no está haciendo ejercicio. Aleluya. Pero cuando tú te ejercitas en la palabra, te ejercitas en la oración, te ejercitas en la evangelización, te ejercitas en el discipulado y tú estás siempre activo, aleluya. Es que tú no. ¿Cuándo es el culto, hermano? ¿Por qué no lo haces? Hacen 3 cultos en domingo. Que yo quiero estar ahí hablando, pastor. Pero cuando hay quietud, el cristiano se aburre. Sí, hay cristianos que se aburren de venir a la iglesia. Ay, de nuevo para el culto el domingo. Ay, bueno, o para ir a escuchar el pastor. Eso pasa. Quietud que mata. Así como existe un colesterol bueno, también existe el malo. El malo es el que mata. Cuando yo me fui a ver con el médico estaba a 200 y no sé cuánto. Que yo decía, pero doctor, yo me siento en el mueble, y yo siento que me mira la televisión. Y yo siento que todo me da vuelta y él me miraba. Y cuando voy caminando me tengo que agarrar así. Hasta un día, hermano, estaba en el baño y ¡plá! Al suelo, me desmayé. Un solo trancazo. Mi esposa pensaba que era broma. Broma, que el colesterol me tenía loco. La quietud es el mal colesterol, hermano, en el mal sentido de la palabra. Lo que Dios le está diciendo a Moab, ustedes han estado tan quietos que no se han dejado tratar por mí. Eso es lo que Dios le quiere decir a Moab. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Quietos. Hermano, el mensaje y el consejo en esta mañana es que se active. Quizá usted no predique, pero hay tanto que hacer. Amén. Hay tanta necesidad. Amén. Tanta necesidad que es una pena que muchos de nosotros simplemente veamos la situación y no hagamos nada. Si eso fuera así, de hecho, es así. Si simplemente fuera eso, no pasa nada. Pero el problema es que además de que usted está mirando cómo la gente se pierde, también, hermano, eso está atrofiando su concepto acerca de Dios y su relación con Dios. Llegará el día en que se cansará, llegará el día en que te aburrirás, y es ahí donde los cristianos deciden irse al mundo. Porque se dan cuenta que aquí, hombre, vengo buscando paz, vengo buscando dinamismo, vengo buscando eso que necesito, pero no lo encuentran. Y se regresan al mundo porque creen que en el mundo lo van a encontrar. Y cuando van al mundo se dan cuenta que es peor. Pero el asunto está, no está, hermano, en sí en la iglesia ni en el mundo. El asunto está, mire, el kit del asunto está que cuando usted venga a Cristo, usted mantenga una vida dinámica. En ello consiste el verdadero cristianismo. En ser dinámico, en servir a otros. Cuando nosotros servimos a los demás, nos vamos a sentir bien. Yo me llené el traje en estos días y me iba bajando, pero vino una señora con un maletón y nadie hacía nada. Y yo vine, en mi día fue eso, yo vine y le agarré la maleta, por favor, permítame, y se la bajé. Y todos me miraron como bicho raro. Yo no entiendo, comprendo que es una actitud del ser humano, el individualismo. Ve cómo te defiendes. No son todos, atención, repito. Pero cuando yo le ayudé a bajar la maleta me sentí tan bien.
También porque es bonito, ¿no? Y la mujer me miró con una sonrisa como si se hubiesen dado un regalo. Es eso, hermano, lo que Dios le ha dado. Sonría, Cristo le ama. Aleluya. Denle una sonrisa a la gente, una sonrisa, hermano, no cuesta nada. Señor. Pero puede significar, hermano, mucho para la otra persona. Aleluya. Sonría. Yo siempre que paso frente a la misión de reposo allí, veo a los viejitos que están comiendo, los miro y le hago. Y ellos dije, se pueden. Le da un gozo, una alegría, porque están necesitados de amor y de cariño. En eso consiste el cristianismo, en estar moviéndose. Pero si tú no te mueves, simplemente vienes a los cultos porque ya lo convertiste como una religiosidad, hermano, está a punto de morirse. Está a punto de aburrirse. La iglesia no aburre. A mí no me ha aburrido durante 38 años. Durante 38 años el Señor me ha guiado. Y ha sido Él el que ha estado en mí. Y trato, hermano, cuando viene la prueba, oh Señor, no, siempre trato de estar haciendo algo. Porque en ello consiste no estar quieto. Lo segundo, ahí mismo en el verso 11, dice: quieto estuvo madre de su juventud. Segundo, sobre sus sedimentos ha estado reposado. La quietud relaja nuestra conducta. Dios trata con nosotros primero porque Él quiere sacarnos de esa actitud de quietud. Pero también Dios trata con nosotros porque Él quiere, hermano, librarnos de la quietud que nos relaja. Relaja nuestros principios, nuestra conducta. Yo aprendí algo ahora que fui a Ginebra. Me decía Gino, un amigo nuestro boliviano, una bendición ese muchacho. Ya me ha prometido que él va a tratar de estar por acá él es músico, con su familia. Y Gino también es piloto de avión. Y él me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Cuando los aviones despegan y van en el aire, ellos se expanden hacia los lados y hacia atrás. Digo, ¿cómo? Esa es la ley de la física. Se expanden hacia los lados y hacia atrás. Por eso es que es más peligroso que un avión de estos que viajan constantemente de un lugar a otro aquí en Europa, como EasyJet, como todas esas líneas aéreas. Ahora, atención, no lo estoy haciendo una mala política EasyJet, hablo de los vuelos nacionales. Es más fácil que un vuelo como esto se caiga, porque constantemente se están moviendo. Por lo menos EasyJet hace hasta 3 viajes en el día, de aquí a Ginebra. Entonces, cuando el avión aterriza, llega, él se ha estirado, y cuando aterriza, vuelve a encogerse. Una hora después, lo llenan de gente y sale, y la aterriza y no se sufre, mientras que los Jumbo 477, esos aviones, hermanos, viajan hasta 15 horas. Y es difícil porque le dan mantenimiento. Es un Jumbo que viajó posiblemente, coja todo un día para reparación. Amén. Cuando el cristiano se relaja, cuando el cristiano cede, hermano, es como que se encoge todo. Amén. Pero cuando el cristiano está en las alturas, con el Señor constantemente se expande. Aleluya, gloria a Dios. Es que nosotros tenemos que estar en las alturas. Amén. El problema es que muchos están en las alturas y a veces están en tierra. Santo. Y se expanden y se abren, se expanden y se abren. En una vez, hermano, ese es un principio físico. Entonces, la quietud nos relaja. Cuando uno está quieto y tranquilo y que no, hermano, porque mire, quiero aclarar, no toda la quietud es mala, estoy hablando de la parte mala de la quietud. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Esto habla, hermano, de no estar en quietud, sino que estamos, hermano, expandiéndonos. Aleluya. Aleluya. Nos estamos llenando del Señor. Relajarse es peligroso.
Y el apóstol Pablo nos anima, mire que no nos ordena, nos anima y dice, no os conforméis, no rebajen sus normas. Hoy es muy fácil rebajar las normas. Te voy a pagar 5.000 euros al mes más tus prestaciones. Pero aquí hay algunas cosas que hay que hacer, que tú sabes, ¿no? Tú que eres el contable, tú eso... Hay una cosa que no se registra allí, ¿por qué? Pero hámelo bien, pero vas a ganar buen dinero. Y muchos de nosotros caemos en eso. No hay que relajarse, hermanos. Mi papá, cuando me enseñaba a manejar, él me decía, cuando usted maneja un auto, nunca quite su mirada del frente, nunca, a menos que sea urgente. Usted concéntrese en el camino, y más cuando va a 120 kilómetros por hora. Porque quitar la mirada, solamente quitarla en cuestión de segundos, te puede costar la vida y la vida de otras personas. Eso se llama relajarte. Por eso el libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Señor. No podemos estar quietos, hermano. No nos podemos dar un paseíto por el mundo. No nos podemos dar un viaje, un baño de pueblo. No. Usted puede hacerlo, pero es peligroso porque está relajando las normas. Un poquito aquí, un poquito allá, no hace daño. Una vez al año no hace daño. Atención. Aquí nadie le va a obligar que haga algo en contra de su voluntad, queridos hermanos. Así es. Nadie. Creo que hasta ahora lo hemos demostrado. Somos severos, aconsejamos, porque es nuestro deber. Pero al final, la última decisión la toma usted. Así es. Y las consecuencias las asume usted. Yo cumplo con darle mi consejo. No nos conformemos a este mundo. No hablemos como este mundo. Amén. Siempre odié hablar vulgaridades, siempre. En realidad no entiendo por qué eso siempre estuvo en mí, desde niño. Mi papá a veces decía algunas frases, hermanos, pesadas, vulgares. Mis hermanos a veces decían vulgaridades. Mis tíos, mis primos. Y yo no era cristiano evangélico, yo simplemente era un chiquillo. Y eso me lo detestaba y lo detesto. El día que salga una palabra de mi boca, hermano, vulgar, yo no sé, me voy a sentir muy mal. Ahora que estoy en Cristo, entiendo, hermano, que yo soy ciudadano del reino de Dios. Y me debo comportar y debo actuar conforme a ello. Por tanto, hermano, yo tengo que vivir una vida no de quietud, en el sentido de que estoy aquí para servir a Dios, para buscarle, para estar en su presencia. No me tiene que responder, por favor. Pero la pregunta es, ¿cuántos oran aquí? ¿Cuántos tienen un tiempo de devoción al Señor? ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Cuántos sacan un tiempo para leer la Biblia? Para leer un comentario. ¿Cuántos sacan tiempo para estar en la presencia realmente de Dios? Quienes no lo hagan, mañana cuando caen, dicen, ay, caí, ay, ¿qué me pasó esto? Ay, ¿qué me pasó lo otro? ¿Por qué me pasó esto? No hay que ser especialista en la materia, ni ser teólogo, ni pastor para entender que simplemente estabas en una quietud y te costó aquella caída. Cuando relajamos nuestras normas, el desastre es eminente. David, el gran cantor de Israel, el hombre de Dios conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de David? Amén. Hermano, David es uno de mis héroes favoritos en el Antiguo Testamento. Yo pintaba, yo dibujaba, yo creaba cuadros. En cierta ocasión creé como 26 cuadros, bien grandecitos. Y yo después de la escuela me iba y pintaba mis cuadros.
Me gustaba pintar muchos paisajes y me gustaba también pintar personajes de la mitología griega o de los santos. Y yo pintaba. Llegó un fuego y acabó con todo. Eso desapareció. Pero uno de los personajes que a mí me encantaba pintar era el rey David. Me encantaba. En la escuela yo me la pasaba pintando a David. Me lo imaginaba de acuerdo a lo que la Biblia decía y lo que había visto en las películas. Un hombre extraordinario, temeroso de Dios, y queremos imitar su ejemplo. Pero resulta, dice el capítulo 11 de 2 de Samuel, que un día cuando todo el mundo se fue a la batalla, era el tiempo en que los hombres iban a la batalla a pelear. Y dice que David se quedó en casa, en palacio, relajado, tranquilo, tranquila David. No, vayan ustedes, yo voy más atrás. O, no, he estado peleando con ustedes durante todo un año, me merezco un día libre. Vayan, Joab, vayan ustedes a pelear. Joab era uno de sus generales. Y se fueron. Y mientras que la gente peleaba la batalla, David un día ahí estaba hermano así cansado, estaba viendo televisión. Internet. No percibía eso. También estaba tocando su arpa allí. No tenía que hacer. Mientras tanto la gente estaba peleando en la batalla. Salió, hacía mucha calor, demasiada calor, 30, 40 grados, y David dice, voy a salir al balcón, y salió al balcón. Y vio a una mujer desnuda, hermano. Cuando se dice desnuda, desnuda. Y la vio, la codició y la tomó y la hizo suya. Todos conocen la historia. Y todos conocen las consecuencias. Porque David se quedó quieto, pasivo, cuando tenía que estar en la batalla. Cuando tenía que estar peleando, se quedó haciendo nada. Y mira, hermano, cuando tú entras en esa dinámica del diablo, de esa quietud que mata, generalmente el diablo te va a presentar el pecado al desnudo. No te lo va a presentar vestido, te lo va a presentar tal como es. Y David pecó contra Dios. Pecó contra Dios. Relajó sus normas. Y no voy a entrar en la historia porque todos la conocemos. Le costó lágrimas. Y aunque David se arrepintió, aleluya, y Dios lo perdonó y siguió siendo el rey, aquella maldición que de alguna manera él había desencadenado, se repitió en las vidas de sus hijos, de sus nietos y de todo el reino, a tal manera que el reino se llegó a dividir años después en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Por su quietud, por estar pasivo, por no estar en el lugar que Dios quería que estuviese. Cuando nos relajamos, no podemos experimentar los cambios de Dios. Recuerde que este mensaje está enfocado en el trato de Dios para con nosotros. Amén. Y dice, lo vuelvo a leer, quieto estuvo mi madre en su juventud, ya lo hablamos, dice, sobre su sedimento. Lamentablemente lo que iba a hacer, no lo voy a hacer por este momentito, porque la botella se me cayó, pero bueno, voy a tratar de hacer el intento. ¿Están viendo esta botella? Quizás no se ve mucho, qué pena. Pero esta botella yo le puse café y le puse algunas cositas que están ahí abajo. Están en el piso, están sedimentados. ¿Aquí lo están viendo? Sí. ¿Ya lo vieron? Pero miren lo que voy a hacer. Mientras que el sedimento esté abajo, no pasa nada. Hay una quietud, tranquilidad tremenda. Pero cuando, como dice, está bien cerrado. Pero miren lo que voy a hacer. A ver. ¿Qué está sucediendo? Se pone más oscuro.
y el sedimento comienza a moverse y a flotar. Dice: quieto estuvo Noé de su juventud y sobre su sedimento. Cuando la quietud de nuestra vida, cuando nos relajamos, nosotros, hermanos, no vamos a poder ver la gloria de Dios. No se va a poder operar cambios. Todos nosotros que hemos venido a Cristo no somos perfectos. Hay cosas en nuestra vida bien escondidas, bien sedimentadas, bien en el fondo. Y el único que puede tratar con esa cosa es el Espíritu Santo de Dios. Cuando se lo permitimos. Pero cuando no se lo permitimos, Dios lo que tiene que hacer es sacudirnos. Por dos razones: para que el sedimento salga y sepamos lo que hay allí. Y segundo, para que esa agua, en este caso el vino, pueda obtener el color que se busca. Cuando nos relajamos, queridos hermanos, esto es lo que sucede. Este soy yo, vasija de barro, y dentro de mí vive Dios. Amén. Pero no soy perfecto. Hay cosas en mi vida que Dios quiere tratar con ellas, pero aún así Dios vive en mí. Y Él dice: cambia aquello, cambia lo otro, esto, aquello. Y a medida que lo vamos haciendo, Dios lo va sacando, lo va sacando, lo va sacando. Pero cuando no obedecemos a Él, entonces, hermano, el sedimento va a salir cuando Él nos sacuda. Amén. Y aquí estamos nosotros, aquí estoy yo. Pero dentro de mí todavía hay cosas que Dios quiere quitar, que Dios quiere manifestarme a mí, para que yo las elimine. Amén, queridos hermanos. Amén. Mucha gente no refleja el cambio. No hay cambio, no hay transformaciones. No puede ser posible que después de 40 años, 50 de conocer a Jesucristo, yo siga siendo el mismo patán de siempre. No puede ser que yo siga siendo el mismo mentiroso que antes, ahora más. No puede ser posible que yo digo ser cristiano y sigo siendo el mismo adúltero, el mismo fornicario, sigo siendo el mismo maldiciente, sigo siendo la misma persona altanera o orgullosa. No puede ser. O es o no es. Por eso que yo decía en las filas, existen tres grupos: los verdaderos cristianos, los que son salvos, los que creen que son salvos, y los que no son salvos. Lamentablemente, ¿dónde está usted? Solo Dios lo sabe, ni yo lo sé. Se supone que usted es salvo. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no. No puede ser posible que usted sale al mundo y la gente habla mal de usted, y la gente dice que evangélico. Más evangélico soy yo. Mentiroso, mujeriego, fiestero. Y allá es un diablo. Y a veces la gente tiene razón. Un daño que le hacemos al evangelio, por favor. Nuestra conducta tiene que reflejar el cambio. Y lo peor de todo es que a veces la gente cree, algunos cristianos creen que nadie lo ve. Todo el mundo lo ve, pero ellos no lo saben. Por su quietud, reflejan una conducta incorrecta. Que Dios nos ayude, queridos. Bruselas, Bélgica necesita hombres y mujeres que le teman a Dios. Este mundo necesita cristianos comprometidos con Dios. No chatarra de cristianos, por favor. Dios necesita hombres y mujeres que cuando hablen con autoridad. Que su autoridad esté acompañada por su ejemplo. Es necesario. Pero vuelvo al punto, hermano. Lamentablemente, cuando Dios comienza a tratarnos, para que no nos relajemos, Él nos sacude.
tercero, dice, siguiendo el verso 11, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. En la antigüedad, bueno, los que son vinólogos aquí, vinólogos, ¿cómo se llama los que saben de vino? Enólogo. Como llamamos vinólogo porque viene de vino. Y saben, hermano, los que toman vino lo saben. Yo no tomo vino. Ay, pues, ese es pecado. Si usted quiere tomar, tómelo. Si en su conciencia no le reprende, no hay problema, tómelo. Yo no tomo, simplemente no tomo, no me gusta. No sé, pero los especialistas en el vino dicen que en la época de los romanos, de los griegos, ellos tomaban, no sé si actualmente se practica eso, tomaban ese vino cuando lo estaban cultivando, cuando lo estaban creando, lo estaban haciendo, y lo metían en unas vasijas. Y ahí lo dejaban por un tiempo. Y luego lo cogían de esa vasija y lo ponían en otra vasija, quizás 5 meses después. Y así sucesivamente lo iban poniendo de vasija en vasija hasta que el vino tomase el color, el sabor y la tersura que ellos demandaban. Entonces el vino estaba a punto de ser tomado, bebido por otro. Entonces aquí dice, ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Claro, se le vaciaba de vasija en vasija, repito, para que el vino tomase el sabor, el color y el olor que ellos le demandaban. Pero para eso tenía que ser trasvasado de una vasija a otra. Y lo que Dios le dice a Moab, a los moabitas, y lo que Dios nos dice a nosotros en esta mañana, mis queridos hermanos, es que Dios nos va a trasvasar de vasija a vasija. Dios lo quiere hacer. Ese es el trato de Dios. Usted y yo somos el buen vino. Amén. Nosotros, el mundo nos va a probar si verdaderamente somos vino o somos un vino falso. La gente vive catando a los cristianos. ¿Sabes lo que es Qatar? No es la capital de allá de Arabia, no sé dónde. Y la gente coge, dame la botellita, por favor, mi amor. ¿Me la puede abrir, por favor? Disculpe, voy a hacer una prueba aquí. Voy a catar el agua. Así, yo nunca lo he hecho, pero lo he visto. Bueno, el otro, y es que están catando porque quieren, nadie los engaña, son especialistas en eso. Pues Dios no ha puesto como vino en este mundo porque le damos alegría y gozo a la gente, porque Cristo vive en nosotros. Pero muchos de ustedes, muchos de nosotros vamos a ser probados primeramente, y resulta que algunos hermanos cuando lo prueban van a decir, ¡ah, malo! ¡Qué malo este vino! Este vino como que no fue hecho bien. Este vino lo que necesita es meterse de más en otra vasija hasta que tome el color y el sabor que yo quiero. ¡Boten eso! Pues eso sucederá, hermano. Y eso está sucediendo hoy día. La gente está probando a los cristianos y resulta que muchos huelen a todo menos a vino. La gente te prueba, hermano. La gente te cata. Así es. Y ellos saben si tú eres bueno o eres malo, si tú eres verdadero o eres falso.